2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niñas y niños, ¿cómo están? Soy su maestra Judith Marlene Taquichiri Vascopé del 5º grado del nivel primario. En esta oportunidad abordaremos un contenido muy importante en el área de comunicación y lenguajes, con relación al cuento, su estructura, análisis de los personajes. Ahora los invito a ver un pequeño cuento. Síganme. Juancito Pinto, el niño soldado. A la edad de 12 años, Juancito decide unirse a los Colorados de Bolivia para enfrentar al ejército chileno que había invadido parte de nuestro territorio. Juancito Pinto es nombrado tamborilero de los Colorados y junto a su tambor marcha por las montañas y los llanos de Bolivia, soportando la dura disciplina militar. El 26 de mayo de 1879, en la batalla del Alto de la Alianza, los soldados bolivianos caían enfrentando el fuego enemigo. Juancito decide cambiar su tambor por un fusil para enfrentar al enemigo. Como muchos soldados del ejército boliviano, Juancito Pinto murió peleando con coraje y valentía. Qué interesante estuvo el cuento, ¿verdad, niños? Ahora analizaremos el cuento, su estructura y análisis de los personajes. Para ello vamos a empezar diciendo ¿qué es el cuento? El cuento es una narración que puede ser real o ficticia y puede ser contada de manera oral o escrita por un autor o varios autores, hombres y mujeres. El cuento, al decir que puede ser imaginario, se refiere a que pueden estar inmersos situaciones irreales, ficticias, que no existen en la vida actual. En el ejemplo del cuento La Caperucita Roja, podemos ver cómo el lobo interactúa con Caperucita Roja, siendo que en la vida actual los animales no pueden hablar, y este constituye un cuento imaginario. Pero en el video, el cuento del niño heroico, como fue Juancito Pinto, es un suceso o un hecho real que acaeció en la historia de Bolivia en la Guerra del Pacífico en el año 1867, donde Juancito Pinto se unió a las tropas bolivianas para poder defender nuestra salida soberana al mar. En ese sentido, un niño heroico como es Juancito Pinto constituye un cuento de un hecho real. Ahora pasamos a ver las partes del cuento. El cuento en su estructura tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Veamos ahora con el análisis del video a qué se refiere cada una de estas partes. En el inicio podemos observar el principio de la narración. Aquí nos puede demostrar a los personajes y el ambiente o el lugar donde se realizan los hechos o sucesos que se van a narrar en el cuento. En el video observado pudimos evidenciar la presencia de un niño que se llamaba Juancito Pinto. Asimismo, las tropas perú-bolivianas, asimismo las tropas chilenas, que ambas se enfrentaron en la Guerra del Pacífico. El ambiente se llevó a cabo en las costas del Pacífico, pues estas eran tan anheladas por el país vecino, Chile. Pudimos también observar que en el principio del cuento o la narración de este hecho histórico, Juancito Pinto a un principio se enroló como tambor de órdenes en el batallón de los Colorados de Bolivia
el 26 de mayo de 1880. En ese sentido, Juancito Pinto era considerado un niño humilde, un niño muy valiente. Por eso es que se enfrentó contra las tropas chilenas. En el nudo nos demuestra en los hechos lo que sucede, los conflictos que se generan entre los personajes y aquello que sucede en el medio o en el intermedio del cuento. En este caso, Juancito Pinto, un 26 de mayo de 1880, al ver cómo las tropas bolivianas y las tropas peruanas se enfrentaban contra las tropas chilenas, vio cómo en batalla sangrienta cada uno de sus compatriotas fueron asesinados de forma brutal. Era una masacre. En ese sentido, Juancito Pinto decidió dejar de lado su tambor y así tomar las armas y poder enfrentar y defender lo que tanto anhelaba, las costas pacíficas, y así poder ayudar a sus compatriotas a poder defender lo que tanto anhelaban. Entonces, en el nudo se generan los conflictos de los personajes. Y ya pasando al desenlace, este nos muestra el final de toda la narración o los hechos que se relatan al interior de la misma. Este puede tener un final feliz o un final triste, que nos lleva también a una moraleja o a una enseñanza. En este caso, Juancito Pinto muere con una bala certera al defender su salida soberana al mar. En ese sentido, nuestro desenlace en este cuento o en el video observado es un final triste, pero que este genera una enseñanza de simbolismo a los compatriotas bolivianos. En el análisis de los personajes podemos observar que aquí evidenciamos dos tipos de personajes. Están los personajes principales y también los personajes secundarios. En los personajes principales tenemos al niño héroe, como fue Juancito Pinto. Y los personajes secundarios, en este caso, vienen a ser las tropas chilenas, las tropas perú-bolivianas, ¿no? Que dieron lugar a la historia de Bolivia con la Guerra del Pacífico en el año 1880. Es así como los cuentos y las historias van narrándose a través de los personajes y los hechos que suceden a lo largo de la historia. El mensaje que nos trajo esta historia o cuento en esta batalla sangrienta de un niño héroe como era Juancito Pinto nos lleva a reflexionar a que se debe luchar siempre por nuestros ideales y por el amor que le tenemos a nuestra patria querida. Qué bonitos son los cuentos narrados de nuestra historia boliviana, ¿verdad, niños? Y qué bonitas las enseñanzas y los mensajes que nos trae de amor a nuestra patria. Ahora les tengo algunas actividades. Como consigna de tarea, deben leer el cuento de la Caperucita Roja y responder a las siguientes preguntas de análisis del cuento. Número 1. ¿Cuál es el título del cuento? Número 2. ¿Dónde se desarrolló la historia? Número 3. ¿Quiénes son los personajes principales? Número 4. ¿Quiénes son los personajes secundarios? Y número 5. ¿De qué se trata la historia? Asimismo, te invito a que puedas escribir tu propio cuento considerando la estructura del cuento.
en su inicio, nudo y desenlace. Bueno, mis queridos niños, qué interesante estuvo el contenido, ¿verdad? Ahora los invito a que puedan consultar los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación y con ayuda de sus padres y maestros puedan reforzar más sus conocimientos. Muchas gracias, niños, y hasta otra oportunidad. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.